¿Cuántas veces te has traicionado solo para escuchar un gracias? ¿Hasta cuándo vas a ahogarte en silencio para no parecer difícil? ¿Y qué pierdes en lo más profundo del alma cada vez que te inclinas ante lo que no crees? Lo que no enfrentamos en nosotros mismos lo encontraremos como destino. Carl Jung con placer. Suena bonito, ¿verdad? Pero hay un tipo de bondad que es cobardía, una amabilidad que esconde desesperación, una sonrisa que, si la miras de cerca, es casi un grito de auxilio. ¿Lo has sentido? A veces parece que nacimos programados para eso. Cumplir expectativas, evitar conflictos, usar máscaras, sonreírle al mundo mientras morimos por dentro. Complacer se volvió un vicio socialmente aceptado, casi noble, pero pocos hablan del precio. Jung sí hablaba de eso, y por eso el mundo lo temía. Según él, cuando vives solo para agradar, lo que haces es exiliar tu propia sombra, la parte más viva, intensa y verdadera de lo que eres. Estás negando tu esencia para encajar en un molde. Estás censurando tu alma en nombre de una paz superficial. Y eso, tarde o temprano, pasa factura. Te vas a dar cuenta que detrás del comportamiento del chico bueno existe un dolor crónico no resuelto, un trauma, una culpa. Un niño herido que aprendió muy temprano que, para ser aceptado, tenía que dejar de ser él mismo. Jung nos ofrece una llave incómoda. La única forma de dejar de complacer a los demás es enfrentar la verdad sobre lo que realmente quieres, y lo que quieres quizá sea feo, salvaje, inadecuado, pero es tuyo, y es real. Este video no es un manual de autoayuda, es un espejo, y quizá no te guste lo que verás, pero si te quedas hasta el final, tal vez encuentres algo que hace mucho tiempo te fue robado, a ti mismo. ¿Te has dado cuenta de que la persona complaciente compulsiva rara vez está en paz? Siempre está atenta, observando reacciones, moldeando palabras, evitando cualquier ruido que pueda provocar desaprobación. ¿Y sabes qué es lo más trágico de todo esto? No es el esfuerzo, es la invisibilidad. Se apaga un poco más con cada sí que en realidad quería que fuera un no. Carl Jung diría, eso es una rendición inconsciente a la persona, la máscara que usamos para sobrevivir socialmente. Pero detrás de ella hay un ser hecho pedazos, asfixiado por su propia necesidad de aceptación. La sombra, para Jung, no es el mal en sí. Es todo aquello que reprimiste porque no era aceptable. Tu rabia, tu egoísmo, tu deseo de gritar, tus ganas de irte a la mitad de la conversación. Todo eso está ahí, esperando, carcomiendo, pidiendo ser visto. El problema de vivir para agradar es que te conviertes en una ilusión ambulante. Aprendes a decir lo que esperan, a vestir lo que es adecuado, a reír de lo que ni siquiera te parece gracioso, y poco a poco vas perdiendo el rastro de tu propia verdad. Imagina a un actor que nunca sale del escenario. Al principio brilla, todos aplauden, pero un día se da cuenta de que ya no recuerda cómo era su propia voz fuera del personaje. Eso no es vivir. Eso es representar una existencia y confundir la aceptación de los demás con amor. Pero ¿por qué hacemos esto? Quizás porque un día, siendo todavía niños, descubrimos que complacer traía seguridad. El niño que complace evita castigos, gana afecto. Aprende que, al anular sus deseos, consigue amor. Aunque sea un amor condicional, frágil, superficial, y ese niño crece, pero sigue con miedo. Miedo a ser rechazado si se atreve a ser el mismo. Jung creía que esa sombra, ignorada, negada, escondida, no desaparece. Se acumula, y cuando no se integra de manera consciente, explota en formas destructivas. Crisis de ansiedad, depresiones silenciosas, resentimiento acumulado, relaciones saboteadas. Complacer no es solo un gesto amable. Cuando se convierte en compulsión, es autotraición disfrazada de empatía. No naciste para ser la expectativa de los demás, naciste para ser completo. Y ser completo significa, a veces, decepcionar. Significa ser malinterpretado, rechazado, incluso odiado. Pero ese es el precio de la autenticidad, y tal vez por eso complacer se vuelve adictivo, porque evita el dolor momentáneo, mientras construye un dolor permanente. En el fondo, cada vez que complaces a alguien a costa de ti mismo, le estás diciendo a tu sombra, no tienes valor. Y cuanto más dices eso, más fuerte grita, más se venga en silencio, más sabotea tu paz, tus vínculos, tu identidad. Quizá ha llegado el momento de escuchar esa voz ahogada, no para obedecerla, sino para integrarla. Reconocer que dentro de ti hay un lado feroz y que no es tu enemigo, es tu raíz.
Jung no nos invita a ser rudos, nos invita a ser reales, y a veces ser real es dejar de sonreír cuando todo dentro de ti se está desmoronando. Piénsalo. Ahora hay algo que necesitas saber. ¿Alguna vez te ha pasado que justo cuando más necesitas mantener la calma, tu mente colapsa? Esa pérdida de control no es solo emocional, es mental. Ocurre porque la mayoría fue entrenada para sentir antes de pensar, reaccionar antes de observar. El problema es estructural. Nadie nos enseñó a entrenar la mente como un músculo. Por eso cada frustración pequeña se vuelve una explosión y cada desafío una derrota interna. Pero existe una forma distinta de operar, una estructura basada en neurociencia, filosofía aplicada y técnicas mentales silenciosas que reprograman tu forma de responder y te colocan de nuevo al mando. Grabamos un video mostrando cómo funciona eso en la práctica, paso a paso. Si quieres verlo ahora, escanea el código en pantalla o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Imagina a un caballero que vive para salvar a todos a su alrededor, pero que nunca se quita la armadura. Cura heridas ajenas mientras sangra en silencio. Sonríe mientras su alma grita. Ese es el héroe herido, no el de los cuentos de hadas, sino el que habita silenciosamente dentro de muchos de nosotros. Jung hablaba de los complejos no como meras disfunciones psicológicas, sino como núcleos vivos, emocionales, que dominan nuestra conducta sin que nos demos cuenta. Y entre ellos, quizá uno de los más traicioneros sea el complejo del héroe herido, aquel que se forma a partir del rechazo primitivo, del trauma de no haber sido amado tal como era, y que empieza a vivir para nunca más ser rechazado. ¿Has tomado decisiones solo para conservar el amor de alguien? ¿Has callado tus deseos por miedo a parecer egoísta? ¿Te has sacrificado esperando en secreto que alguien notara lo demasiado bueno que eras? Así es, el héroe herido vive de eso, del esfuerzo oculto por ser amado. Pero hay un detalle cruel. Entre más intenta agradar, más vacío se siente, porque el amor que recibe nunca es por lo que realmente es, sino por la imagen que proyectó. Y sostener esa imagen es agotador. Ese tipo de complaciente no hace el bien por pura generosidad. Lo hace por miedo a ser abandonado. Y, irónicamente, mientras más se entrega, más se desconecta de sí mismo, convirtiéndose en un extraño dentro de su propia vida. El rechazo, para Jung, es uno de los grandes formadores de la psique. Moldea conductas, idealiza relaciones, distorsiona percepciones. Y cuando ese miedo echa raíces, empiezas a vivir con la única meta de evitar cualquier señal de abandono. ¿Conoces a esa persona que anticipa los deseos de los demás, que pide perdón aunque no tenga la culpa, que se reprocha ser demasiado sensible, demasiado intensa, demasiado exigente? No está siendo buena, está intentando sobrevivir, pero esa supervivencia tiene un costo, impide el amor verdadero. Porque el amor verdadero solo ocurre entre dos verdades, no entre dos actuaciones. El complejo del héroe herido crea un ciclo. Complaces para ser aceptado, pero no te sientes visto. Entonces complaces más, y más, hasta que un día explotas o desapareces, y nadie entiende por qué. Pero tú sí entiendes, ¿verdad? Porque dentro de ti hay una voz antigua, quizá de la infancia, diciendo: si soy yo mismo, nadie se quedará. Pero Jung nos recuerda: no se puede sanar lo que no se confronta. El camino no está en complacer mejor, está en desobedecer ese patrón. Sí, puedes ser rechazado, sí, puedes perder personas, pero si eso ocurre porque fuiste verdadero, entonces no perdiste nada, te liberaste. La vida que vale la pena no es la que evita el rechazo, es la que se sostiene en la integridad, incluso temblando de miedo. Detente, respira. No necesitas salvar a nadie para ser amado, ni necesitas estar siempre fuerte para merecer quedarte. Solo necesitas ser completo, y a veces eso empieza diciendo que no, aunque la voz tiemble, aunque no haya explicación, aunque sepas que quizá la otra persona se vaya, porque si nunca permites que alguien vea tu verdad, ¿cómo podrás creer que alguien te ama de verdad? Existe una paz que enferma, un silencio que oprime, una armonía que cobra un precio demasiado alto, tu autenticidad. Carl Jung lo sabía, y pocos se atreven a decirlo, que la búsqueda obsesiva de la armonía social muchas veces no es más que un pacto silencioso con la mentira,
no la mentira que contamos a los demás, sino la que nos contamos a nosotros mismos. ¿Alguna vez te sentiste incómodo por estar en desacuerdo con todos a tu alrededor, pero te quedaste callado? ¿Alguna vez tuviste ganas de salir de un lugar, de una relación, de un sistema, pero permaneciste ahí por miedo a romper el ambiente? Así es. Bienvenido a la cárcel invisible del inconsciente colectivo. Jung llamaba así a esa fuerza psíquica ancestral que flota sobre nosotros, moldeando nuestras conductas, opiniones, valores, incluso cuando creemos estar siendo libres. Es una especie de alma colectiva, una red invisible que dicta lo que es correcto, bello, aceptable, y la mayoría de nosotros, para pertenecer, se adapta. Pero adaptarse en este caso es lo mismo que silenciarse. Agradar aquí deja de ser un acto individual, se convierte en un ritual colectivo. Sonríes porque todos sonríen. Bajas la mirada porque nadie se atreve a alzar la voz. Te encajas, hasta que el encaje se convierte en cadena. Jung decía que el individuo que no se diferencia de la masa nunca se vuelve verdaderamente consciente. Vive anestesiado por la norma. Y la norma, muchas veces, es una farsa que sostiene apariencias a costa de almas. El inconsciente colectivo es peligroso no porque sea malo, sino porque es invisible. Es él quien te dice que ciertas emociones son feas, que ciertos deseos son egoístas, que ciertos impulsos deben ser reprimidos. Y tú, con miedo de parecer equivocado, aplastas tu propia verdad para caber en ese teatro. Solo que entre más te alejas de ti mismo para pertenecer, más te conviertes en un extraño dentro de tu propia existencia. ¿Ya lo has sentido? Esa sensación de estar en una sala llena de gente, pero completamente solo, de estar riendo pero sin saber exactamente por qué, de estar rodeado pero completamente desconectado. Tal vez no estés viviendo, tal vez solo estés interpretando, en un guión escrito por el inconsciente colectivo. Jung nos reta. ¿Estás dispuesto a pagar el precio de ser tú mismo, incluso si eso cuesta la aceptación de los demás? Porque si no lo estás, prepárate para pagar otro precio, el de la alienación interior, esa que corroe lentamente, que transforma la vida en farsa, las relaciones en actuación, el trabajo en sacrificio y a ti en otro, la armonía impuesta, esa que nos obliga a sonreír mientras todo dentro de nosotros implora por cambio, es una prisión decorada con tapetes limpios y frases bonitas, pero sigue siendo una prisión, y como decía Jung, la libertad no se alcanza al evitar los conflictos, sino al enfrentarlos. Ser libre, en ese sentido, no es romper con todos, es romper con la mentira, y eso duele, pero es ese dolor el que despierta, el que desgarra la piel delgada de la persona para revelar la carne viva del alma. Es él quien da inicio al proceso de individuación, el nacimiento del yo verdadero. Entonces, quizá hoy no necesites hacer más esfuerzo para mantener la paz. Tal vez solo necesites permitir que el caos hable, que tu verdad, aunque incómoda, tenga voz, porque a veces el inicio de la sanación es el fin de la armonía. ¿Alguna vez te descubriste sonriendo sin ganas, asintiendo con algo que por dentro te daba asco, sintiendo rabia, pero tragándotela como si tu dolor fuera un problema que debías ocultar? Tal vez pienses que eso es madurez, control, educación, pero ¿y si te dijera que, según Jung, eso puede ser una máscara y de las más peligrosas? En la teoría junguiana la persona es el rostro que mostramos al mundo, una adaptación necesaria a la vida social, sí, pero que cuando se idolatra se convierte en una cárcel. Y dentro de este teatro existencial hay una máscara en especial que muchos usan sin darse cuenta, la del complaciente. Este arquetipo moldeado desde la infancia aprende temprano que hay seguridad en ser útil, elogios en ser simpático, amor en ser conveniente. Entiende que para existir en el mundo es necesario renunciar a uno mismo. Y así comienza el exilio. El niño aprende a hacer lo que los adultos aprueban. Después se convierte en el adolescente que se adapta para ser aceptado en el grupo. Más tarde en el adulto que se moldea para ser amado. Pero en el fondo, todos ellos están actuando. Jung diría que esta persona del complaciente es una fuga de la individuación, el proceso profundo de volverse quien realmente eres. Y mientras más inviertes en la máscara, más te alejas del verdadero rostro. Pero ¿por qué este arquetipo es tan poderoso? Porque es funcional. Conquista amigos, mantiene relaciones, recibe aplausos, y el ego, hambriento de reconocimiento, se aferra a eso como a una adicción. Solo que hay un precio. El alma empieza a marchitarse. El complaciente crónico ya no sabe lo que desea.
No sabe decir no sin culpa. Evita los conflictos a toda costa, incluso cuando esos conflictos serían liberadores. Y lo peor, cree que si se quita la máscara será abandonado. Pero esa creencia es una ilusión construida sobre viejos traumas. Tal vez un día, siendo aún pequeño, intentó ser el mismo, y fue castigado por ello. Quizá le dijeron que era egoísta, difícil, demasiado, y desde entonces aprendió que complacer es más seguro que existir de verdad. Pero Jung nos advierte, todo lo que es reprimido se transforma, lo que no se integra se venga. El complaciente no estalla en gritos, se enferma en silencio, ansiedad, angustia difusa, sensación de vacío, relaciones superficiales. Sonríe por fuera, pero por dentro hay un grito ahogado. ¿Existo? La persona, cuando se convierte en la única forma de relacionarse con el mundo, apaga al self, el verdadero yo, y eso es trágico, porque vivir como un personaje es morir poco a poco, mientras el mundo te aplaude. Así que dime, ¿cuántas partes de ti has enterrado para ser aceptado? ¿Cuántos deseos has sofocado para no decepcionar? Es momento de enfrentar el origen oscuro de esa máscara, no para arrancarla a la fuerza, sino para mirarla a los ojos y decirle, no te necesito más para ser amado. El camino de Jung no es destruir la persona, es no confundir la máscara con la identidad. Es usar la persona como herramienta, no como prisión. Puedes seguir siendo amable, pero que eso nazca de la elección, no del miedo. Puedes seguir siendo empático, pero sin anularte, porque hay una diferencia entre complacer por amor y complacer por pánico, y esa diferencia, cuando se comprende, puede cambiarlo todo. Hay un momento, silencioso y devastador, en el que te das cuenta de que has pasado más tiempo fingiendo ser alguien que siendo tú mismo, y no hay dolor más íntimo que ese. Mirarte al espejo y no reconocerte. Es aquí donde muchos se rinden. Pero Jung comienza justamente aquí. Para él, el objetivo de la vida no es ser bueno, ni ser aceptado, es ser íntegro. Y ser íntegro no significa ser siempre coherente, equilibrado, iluminado. Significa integrar, aceptar todas las partes que intentaste esconder, silenciar o exterminar. La rabia, el deseo, la envidia, el orgullo, el miedo a no ser amado. Estas partes no son defectos morales, son pedazos de tu psique que claman por ser escuchados, e ignorarlos solo los fortalece en la sombra. El complaciente vive fingiendo que todo está bien, fingiendo que no le importa, fingiendo que no siente rabia, fingiendo que ser útil es suficiente, pero cada vez que finges, una parte tuya se adormece. Y el problema es que quien duerme demasiado olvida que está vivo. Integrar, según Jung, es mirar a esas partes y decir, tú también eres yo. Es reconocer que lo que tanto juzgas en los demás, tal vez habite silenciosamente en ti. Es dejar de dividir el mundo entre luz y oscuridad, y aceptar que estás hecho de ambas. La autenticidad brutal no es estética, es un acto de valentía, es decir lo que piensas, incluso con miedo. Es imponer límites aunque tiembles. Es soportar la incomodidad del rechazo para no rechazarte a ti mismo. Pero eso asusta, ¿verdad? Porque nos enseñaron que ser verdadero es ser egoísta, que ser honesto es ser cruel, que ser intenso es ser incómodo. Y por eso fingimos para encajar, fingimos para durar, fingimos hasta olvidar cómo era no fingir. Pero hay un punto de quiebre, un momento en que el alma grita tan fuerte que ni 1000 elogios pueden callarla. En ese punto tienes dos opciones, seguir fingiendo y marchitarte poco a poco, o empezar a integrar y vivir al fin con el alma encendida. Sí, vas a perder personas, sí, vas a causar extrañeza, pero lo que ganas no tiene precio, conciencia, libertad y verdad. Aquellos que te amaron por tu máscara nunca te amaron, amaron el papel que representabas, pero los que se queden cuando te quites la armadura, esos sí valen el riesgo. Así que ahora te pregunto, ¿quieres seguir complaciendo o finalmente ser tú? La respuesta, como diría Jung, no está afuera, está justo donde más evitas mirar, en tu sombra. La verdad es simple y dolorosa. Mientras vivas para complacer, estarás en guerra con quien realmente eres, y esa guerra nadie la gana. Carl Jung nos mostró que solo hay un camino hacia la libertad interior,
mirar hacia adentro con valentía e integrar todo aquello que más temes en ti. La sombra no es tu enemiga, es la parte de ti que se cansó de ser ignorada. Recuerdo una vez, en una madrugada cualquiera, haber mirado el techo de mi cuarto y preguntarme, si nadie me estuviera mirando, ¿quién sería? En aquel silencio me di cuenta de que nunca había tenido una respuesta, solo ecos de los demás. Tal vez hoy, con este video, estés sintiendo lo mismo, y si es así, te lo agradezco, de verdad, por haberte quedado hasta aquí, por haber tenido el valor de escuchar lo que muchos evitan. Y si todo esto resonó contigo, haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado para entender cómo aplicar este método que transforma reactividad en autocontrol y caos interno en presencia firme. Ahora te toca a ti. Dale like al video si en algún momento te atravesó o te expuso. Comenta aquí abajo. ¿En qué momento te diste cuenta de que te estabas traicionando para complacer? Suscríbete al canal o sigue complaciendo al algoritmo. Tú decides. ¿Y esos videos que están apareciendo en la pantalla? Bueno, solo haz clic si estás listo para perder una capa más de tu máscara. Nos vemos allá.